Hola, muy buenas. Mi nombre es Jorge y en este vídeo vamos a desarrollar o a definir en este caso las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Sabéis que en trigonometría, y por razón en este caso del teorema de Tales, se puede definir las razones trigonométricas de cualquier ángulo agudo, en este caso, construyendo un triángulo rectángulo que tenga ese ángulo, no lo he dibujado bien, vamos a intentar mejor, construyendo un triángulo rectángulo que tenga ese ángulo en uno de ellos, porque un triángulo rectángulo tiene dos ángulos agudos y otro recto, y si en este caso, por ejemplo, yo a este ángulo le llamo alfa, si este es el ángulo alfa, las razones trigonométricas de este ángulo, ya sabéis, que son el seno de alfa se define como el cateto opuesto de este triángulo. Se puede ver que este tipo de razones son independientes del triángulo por el teorema de Tales, pero ahora no voy a entrar en eso. Lo único que nos interesa es que el seno de este ángulo alfa es el cateto opuesto. A este le voy a llamar x, a este le voy a llamar y y a este le voy a llamar z. El cateto opuesto, en este caso partido de la hipotenusa, se cumple también, o se define el coseno de alfa como el cateto contiguo partido de la hipotenusa, y se define la tangente de alfa como el cateto opuesto partido del cateto contiguo. Se puede demostrar incluso que la tangente de alfa es en realidad el seno de alfa partido del coseno de alfa. Fijaos, porque se tiene que el seno de alfa es x partido de z y el coseno de alfa y partido de z, y esta división al final, las zetas estas se me anulan, se me van y me queda solamente x partido de y, ¿no? Que es lo que tenía. Pero bueno, eso es independiente. Lo importante de todo esto es que estas razones trigonométricas están definidas para un ángulo agudo, y yo lo que quiero es definirlas para cualquier ángulo. Un ángulo que pueda ser obtuso, es decir, de más de 90 grados, pueda ser llano, 180 grados, de más de 180 grados, o incluso un ángulo que sea negativo. Es curioso, pero incluso ángulos negativos, es decir, para cualquier tipo de ángulos. ¿Cómo se hace? Bien, pues la idea es la siguiente. Fijaos, lo primero que hago en este caso es dibujar una circunferencia que tiene radio exactamente 1. Y esta circunferencia se la llama circunferencia goniométrica. Esta circunferencia, que la voy a dibujar ahora, tiene una particularidad, y es que su radio, en este caso, va a ser solamente 1. Yo la voy a dibujar. El radio de esta circunferencia va a ser 1. Entonces, bien, pues la voy a dibujar, y además, que tiene radio 1, voy a dibujar unos ejes de coordenadas de esta forma, así más o menos, los veis, de tal forma que ahora sí que puedo afirmar que este radio, es decir, el radio de la circunferencia, es que sería esto exactamente, mide exactamente una unidad. Me da igual que sean centímetros, decímetros, la cuestión es que mide una unidad. Pues si por medio de esta circunferencia, yo aquí en esta circunferencia puedo dibujar ángulos. Este sería, por ejemplo, un ángulo que yo puedo dibujar en la circunferencia, ¿no? Un cierto ángulo alfa, pero el ángulo también puede ser un ángulo obtuso, también este puede ser un ángulo alfa, o el ángulo puede ser mayor de 180 grados, este ángulo también puede ser un ángulo alfa, o incluso hasta aquí. O incluso puede dar varias vueltas de circunferencia y llegar aquí el ángulo, o incluso puede ser negativo. Un ángulo negativo sería el que lo mido en sentido contrario. Este ángulo de aquí, alfa, sería un ángulo negativo porque va en sentido contrario. En este lado son ángulos positivos en sentido antihorario, y cuando vamos en el sentido horario, cuando vamos hacia acá, el ángulo se considera negativo. Pero eso ahora importa poco. Lo importante es ahora cómo vamos a definir un ángulo, las razones trigonométricas de ángulos que sean mayores de 90 grados o incluso 90 grados. Pues se va a hacer de la siguiente forma, es muy sencillito. Consideremos un ángulo cualquiera, este ángulo. Este ángulo, que es un ángulo que voy a llamar alfa, lo voy a poner de otro color, Este ángulo, que le voy a llamar alfa, voy a definir sus razones trigonométricas de la siguiente forma. Voy a definir el seno de este ángulo como su proyección en el eje y.
fijaos que estamos en unos ejes de coordenadas. Este es el eje X y este es el eje Y. Este eje X, como el radio, como este radio mide 1, aquí exactamente está el 1. El 2 estará más o menos por aquí, pero bueno, aquí esto ya nos da igual. Aquí estará menos 1, aquí menos 1 y aquí 1, ¿no? Aquí tengo entonces el 1, aquí tengo menos 1, aquí tengo menos 1 y ahí tengo 1. Justamente en esa rayita de ahí. Aquí y aquí. Bien. Entonces voy a definir el seno de este ángulo alfa. El seno de este ángulo alfa lo voy a definir como la proyección sobre el eje Y. Es decir, el seno de este ángulo alfa, yo hago la proyección. La proyección puede que no se vea bien, pero la proyección es como si yo cogiera el ángulo. Bueno, vamos a hacerlo como si yo cogiera el ángulo, que es este de aquí, y lo proyectara. Es decir, esta es su proyección, de aquí a aquí. Esta es la proyección sobre el eje Y. Es como si todo esto se viera hacia acá, se trajera todo hacia acá, como si viera esta sombra, como si pusiéramos un sol aquí y este sol iluminara toda esta parte, entonces la proyección de este ángulo fuera exactamente esta parte de aquí. Esa proyección, que es esta, la que acabo de poner, esta parte de aquí, la voy a dibujar un poco mejor, sería exactamente esta de aquí. La voy a poner, sería exactamente esta de aquí. Esta sería su proyección. Esta parte de ahí sería exactamente el seno de alfa. Y el coseno va a ser la proyección, pero sobre el eje X. El coseno de alfa será la proyección sobre el eje X. En este caso, la proyección sobre el eje X es como si yo pusiera por aquí el sol, iluminara, y entonces de toda esta parte se proyecta, y es esta parte de aquí donde daría la sombra, ¿no? Esta parte de aquí sería la proyección. Pues la voy a dibujar y sería, perdón, vamos a dibujarla bien, sería exactamente esa de ahí. Esa parte de ahí sería la proyección sobre el eje X y ese sería el coseno del ángulo alfa. Bueno, pues esta es la definición que vamos a empezar a trabajar, que vamos a empezar a dar cuando tenemos un ángulo. Cualquier ángulo lo dibujamos en la circunferencia goniométrica y la proyección en el eje Y es el seno y la proyección en el eje X será el coseno. Lo primero que uno se puede plantear aquí es, ¿y esto va a ser para cualquier ángulo? Es decir, si el ángulo va a estar en el segundo cuadrante, es decir, si es mayor de 180, de 90 grados, ¿será también la proyección? ¿Será esto? ¿O será también la proyección aquí abajo? Correcto. Si el ángulo está aquí abajo, es un ángulo de más de 180 grados, ¿la proyección en el eje Y será esta de aquí? Sí, claro, será esta. Será negativa, curiosamente. ¿La proyección en el eje X, si el ángulo es aquí, es esta de aquí? Sí, será negativa incluso también en ese caso. Va a funcionar igual, independientemente de cómo esté. Vamos a ver ahora los casos un poco más claritos. Pero la primera pregunta que uno se hace aquí es, esto que yo acabo de ver, es decir, el seno de alfa que sea la proyección con el eje en el eje Y y el coseno la proyección en el eje X, ¿funciona? ¿Me va a dar lo mismo que si yo dibujo un triángulo rectángulo y pongo ese ángulo alfa? Porque yo la definición que se ha dado del seno es el cateto opuesto partido de la hipotenusa en el caso del seno, ¿no? O el cateto contiguo partido de la hipotenusa en el caso del coseno, ¿no? Aquí lo tenemos, seno y coseno. ¿Me va a dar lo mismo? Pues fijaos, cuando el ángulo es agudo, me da igual utilizar la definición esta que acabo de ver del dibujo de la circunferencia goniométrica, es decir, esta de la proyección, aquí y aquí, me sirve en este caso, y me sirve esta en este caso, como también me sirve la de utilizar el triángulo rectángulo. Fijaos, este triángulo que yo tengo aquí, es rectángulo. ¿Cuál sería el seno de este ángulo, de este triángulo alfa? Pues lo voy a sacar fuera. Lo voy a dibujar como si fuera en este caso un triángulo rectángulo. Aquí lo tengo. Voy a dibujar bien para que quede. Este es. Y este es alfa. Lo único que he hecho ha sido sacar este triángulo de ahí, ahí fuera.
Y en este caso de aquí, esta hipotenusa es esta de aquí, que mide exactamente 1, porque es el radio de la circunferencia goniométrica. Esto lo puedo llamar cateto opuesto X y esto lo puedo llamar el cateto contiguo Y. ¿Cuál sería el seno de alfa? Bueno, pues en este caso el seno sería seno de ángulo alfa sería el cateto opuesto partido de la hipotenusa, pero la hipotenusa en este caso es 1, ¿veis? Por tanto sería X. ¿Y X exactamente qué es? X es esto de aquí, que coincide con eso de ahí, y que coincide con esto de aquí. Por tanto, el seno del ángulo alfa viene a ser la proyección en el eje Y, como veis. Fijaos también, ¿cuánto sería el coseno de alfa? El coseno de alfa sería el cateto contiguo partido de la hipotenusa. La hipotenusa es 1, por tanto esto sería I. Si es I, nos pasa exactamente lo de antes. El coseno del ángulo alfa es este cateto de aquí solamente, esta longitud, que coincidiría con esa longitud de ahí. Fijaos, directamente es el coseno de alfa, como lo hemos dicho, la proyección. Bueno, con esto se ve que la circunferencia goniométrica, o mejor dicho, los ángulos definidos en la circunferencia goniométrica de esta forma, el seno como la proyección en el eje Y y el coseno como la proyección en el eje X, funcionan exactamente igual, dan los mismos resultados, por verlo de esa forma, que si yo dibujo el triángulo rectángulo con el ángulo alfa en una parte, digamos, y considero el cateto contiguo, cateto opuesto, la hipotenusa, porque la hipotenusa sería 1. Coinciden ahí. Claro, ¿qué ocurre? Que para ángulos mayores de 90 grados yo no puedo dibujar un triángulo rectángulo que tenga un ángulo obtuso, porque eso no es posible. Entonces, claro, ya no puedo utilizar esta parte de ahí para poder definir el ángulo ni nada, o sea, para poder definir las razones trigonométricas, sino que tengo que utilizar la circunferencia goniométrica. Bueno, pues lo vamos a hacer también, voy a hacer exactamente lo mismo para ángulos que sean que sean mayores de 90 grados, que sean del segundo cuadrante, entre 90 y 180, o del tercer cuadrante, que es entre 180 y 270, etc. Vamos a continuar. Dibujo una segunda circunferencia goniométrica. Vamos a dibujarla más o menos como la anterior. Voy a dibujar también en esta circunferencia goniométrica los ejes, que van a ser estos. Este me ha salido un poco movido, vamos a colocarle más en el centro. También recordemos o nos demos cuenta de que esto es 1, esto es menos 1, eso es 1 y esto es menos 1. Este es el eje X, que voy a poner ahí, y este es el eje Y. Un ángulo del segundo cuadrante sería un ángulo aquí. El primer cuadrante se le considera este es el primer cuadrante, ángulos entre 0 y 90 grados. Este es el segundo cuadrante, ángulos entre 90 y 180 grados. Tercer cuadrante, ángulos entre 180 y 270 grados. Y cuarto cuadrante, ángulos entre 270 y 360 grados. Es decir, un ángulo aquí es un ángulo del primer cuadrante, está entre 0 y 90 grados. Un ángulo aquí es un ángulo del segundo cuadrante. Un ángulo obtuso está entre 90 grados y 180 grados, porque el ángulo de 180 grados es el ángulo llano, es este ángulo, 180 grados. Tercer cuadrante, este de aquí, son los ángulos entre 180 grados y 270 grados, es decir, son todos los que están aquí, digamos, aquí, estos, entre 180 grados y 270 grados. Y por último, cuarto cuadrante, este de aquí, son los ángulos que están entre 270 grados, que sería este de aquí, un ángulo está aquí, y 360, que es una vuelta completa de circunferencia. Una vuelta completa de circunferencia son 360 grados. Este de aquí sería el ángulo 270 y la vuelta completa sería el ángulo de 360 grados. Bueno, pues vamos el primer cuadrante, ya lo hemos hecho, que es este de aquí, primer cuadrante. Ahora vamos al segundo cuadrante. Este de aquí es el segundo cuadrante. Cogemos un ángulo del segundo cuadrante, igual que antes. Un ángulo cualquiera, lo voy a hacer más recto. Este es un ángulo del segundo cuadrante. Es un ángulo alfa. En este caso vamos a poner que alfa pertenece al segundo cuadrante. Se escribe así. Esto significa que alfa está en grados, se puede medir en radianes, pero yo lo voy a poner en grados para que se entienda mejor. Alfa es mayor que 90 grados y menor que 180 grados. ¿Vale? Bueno, pues en este caso
vamos a definir exactamente igual que antes la proyección en el eje Y, la proyección en el eje X, como el seno y como el coseno. Fijaos que todavía no he entrado con la tangente, ¿eh? Estamos solamente con seno y coseno. Vamos a ver, entonces la proyección sería, si lo dibujamos, sería, vamos a ponerlo en naranja, sería ahí. Entonces la proyección, en este caso la proyección en el eje Y sería esta parte de ahí, ese sería el seno, y la proyección en el eje X sería esta, que sería el coseno. Bueno, pues aquí lo vamos a escribir. Esta parte de aquí, vamos a pintarla así, esta parte de aquí sería el seno, y esa parte de ahí sería el coseno. Este es el seno de alfa, y esta parte de aquí es el coseno de alfa. Ahí, antes no lo dije, pero lo voy a decir ahora. El seno y el coseno de un ángulo agudo, fijaos que esta es la proyección y esta es la proyección. Esto, bueno, así fijaos que como es esta altura de aquí y hasta aquí mide 1, pues esto será menos de 1, lógicamente, pero positivo. Y aquí, como hasta aquí mide 1, pues esta parte de aquí será menos que 1, este será 0,8 aproximadamente, pero positivo. Por tanto, se puede decir que cuando alfa, voy a poner aquí, si alfa pertenece al primer cuadrante, entonces ocurre lo siguiente, que el seno de alfa y el coseno de alfa son positivos los dos. ¿Vale? Si alfa está en el segundo cuadrante, resulta que el seno es ese, el coseno es de ahí, es lo mismo la proyección, pero fijaos lo que ocurre, el seno de alfa es positivo, mayor que 0, está aquí arriba, se ve bien, pero el coseno es esta parte de aquí, que está en la parte izquierda, digamos, del eje X, ¿no? Y el eje X, esta parte de aquí es negativa. No llega a menos 1, que está aquí el menos 1, pero esta parte, ¿no? Puede ser, en este caso concreto puede ser 0,5 aproximadamente, en el que acabo de dibujar. El seno entonces es positivo y el coseno de alfa de un ángulo del segundo cuadrante es negativo, menor que 0, fijaos. Vamos al tercer cuadrante. Pues voy a dibujar la misma circunferencia para el tercer cuadrante. Vamos a dibujarla aquí. Para el tercer cuadrante la he hecho ligeramente más pequeña, porque da un poco igual también. En este caso, un ángulo del tercer cuadrante sería un ángulo que estaría aquí, y el ángulo sería este, un ángulo alfa. Los ángulos del tercer cuadrante, cuando un ángulo alfa pertenece al tercer cuadrante, entonces en el segundo cuadrante están entre 90 y 180 grados. En el tercer cuadrante los ángulos están entre 180 grados y 270 grados. Son ángulos mayores que 180 grados y menores que 270. Bueno, pues, y como antes, la proyección en el eje X, en el eje Y, vamos a empezar, es el seno, este es el seno, y la proyección en el eje X, trazo las línea discontinua para dibujarlo bien, la proyección en el eje X es ese de ahí. Así que finalmente puedo decir que este es el seno del ángulo alfa y este es el coseno del ángulo alfa. ¿Qué ocurre aquí? Pues el seno del ángulo alfa es menor que 0, ¿no? Pues está en la parte de abajo del eje, ¿lo veis? Está aquí abajo, la parte de abajo. Aquí sería el menos 1, igual que aquí está el 1, 1 y aquí menos 1. Es negativo. Y además, el coseno en este caso del ángulo alfa también es negativo, los dos son negativos. Vamos a la cuarta posibilidad, y es que el ángulo se encuentre en el cuarto cuadrante. Así que tengo la circunferencia dibujada, los ejes, y ahora voy a dibujar el ángulo del cuarto cuadrante. Ahí sería un ángulo que sería más o menos así, un ángulo bastante grande. Entre este ángulo, los ángulos del tercer cuadrante, cuando a un ángulo alfa pertenece al cuarto cuadrante, que se escribe así en números romanos, es un ángulo que es mayor que 270 grados y menor que 360 grados. Bueno, pues en este caso, cuando los ángulos son mayores que 270 y menores que 360, son del cuarto cuadrante. La proyección otra vez en el eje Y es, en este caso queda ahí, es exactamente
el seno, aquí lo tenemos, y la proyección en el eje X es exactamente el coseno. Ahí lo tenemos. Vamos a dibujar, bueno, escribirlo. Ese sería el coseno de alfa y esta parte de ahí sería el seno de alfa. Como antes, ¿cómo va a ser el coseno en este caso? ¿Positivo o negativo? Bueno, pues si habéis respondido que positivo, habéis acertado, lógicamente, porque es el coseno de alfa es positivo. Y si habéis dicho que es negativo el seno, pues habéis acertado, porque queda negativo aquí abajo. ¿Lo veis? Y aquí positivo el coseno. Bueno, pues con esto se definen las razones trigonométricas de cualquier tipo de ángulo, como la proyección en una circunferencia de radio 1, la proyección en el eje Y es el seno y la proyección en el eje X es el coseno. Y con esto ya se pueden empezar a hacer muchos ejercicios y muchas actividades, porque fijaos que esta definición nos permite poder escribir senos de ángulos que sean mayores que 90 grados sin necesidad de tener que dibujar previamente un triángulo rectángulo, porque entre otras razones no podríamos dibujar un triángulo rectángulo para ángulos mayores de 90 grados, porque lógicamente en un triángulo rectángulo solo hay un ángulo de 90 grados y los otros dos son agudos, así que no existiría realmente. Bueno, nos queda lo último, que sería la tangente. Y fijaos cómo es la tangente. La tangente es muy similar al seno y al coseno. Lo voy a poner aquí. También voy a dibujar la circunferencia goniométrica, la voy a hacer en grande también. Dibujo los ejes de coordenadas. Este me ha quedado un poco, vamos a colocarla ahí. También, efectivamente, este es el eje X, mide 1, ese es el eje Y, esto mide 1, esto menos 1 y esto menos 1. Es una circunferencia de radio 1. Y voy a dibujar una nueva recta. Esta nueva recta va a ser una recta también perpendicular, vertical, mejor dicho. La voy a poner aquí, la voy a pegar ahí ahora para que se dibuje exactamente ahí, es tangente, digamos, en ese punto. Se dibuja exactamente ahí. Esta recta se numera, digamos, o más que se numera, bueno, lo voy a poner mejor porque así se va a entender. Esto mide hasta aquí, mide 1, y aquí abajo sería el menos 1. Es decir, a la parte de arriba se consideran los positivos y a la parte de abajo se consideran los negativos. Y ahora, esta recta nos va a ayudar para calcular la tangente. Es decir, esta recta nos va a definir la tangente de un cierto ángulo alfa. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Dibujemos un ángulo alfa en el primer cuadrante. Ya lo tengo dibujado. Bueno, un poco mejor, ahí, ya lo tengo dibujado. Este ángulo alfa, que está en el primer cuadrante, ya lo vimos antes, que el seno sería su proyección en el eje Y, que sería más o menos esto, y su coseno más o menos esto. Pues ¿cuál va a ser su tangente? La tangente es muy sencilla. Extendemos el ángulo, que en principio ha llegado hasta aquí, lo extendemos hasta que corte a la recta que he dibujado, que me va a ayudar a la tangente. Y donde corte, esa va a ser la longitud, o eso va a ser la definición de la tangente. Es decir, ¿dónde ha cortado? Ha cortado aquí. Pues ¿cuál va a ser en este caso la tangente de este ángulo alfa? Va a ser esta longitud, la que tengo ahí. Esa va a ser la tangente del ángulo alfa. Fijaos, ya está, nada más. ¿Qué ocurre? Pues que si el ángulo es agudo, la tangente es, como veis, como está aquí a la parte de arriba, es positiva. Si el ángulo fuera obtuso, es decir, un ángulo del segundo cuadrante, yo no puedo extender la recta esta para allá arriba, tendría que extenderla para abajo. Cortaría aquí y sería negativa, lo vamos a ver ahora. Si el ángulo está en el tercer cuadrante, que sería aquí, tampoco extendiendo por aquí llego a ningún sitio, tengo que extender hacia allá y entonces sería positiva otra vez. Y si estuviera en el cuarto cuadrante, ahora sí, aquí podría extender hasta que cortara y sería negativa. Vamos a verlo ahora con ángulos del segundo cuadrante. Lo escribiremos de todas formas,
que cuando alfa pertenece al primer cuadrante, entonces la tangente de alfa es positiva. Era bastante lógico que fuera positiva porque la tangente de un ángulo alfa se define como el seno de alfa partido del coseno de alfa, pero el seno de alfa cuando está en el primer cuadrante es positivo y el coseno de alfa cuando está en el primer cuadrante también es positivo, luego el cociente este es positivo, es lógico. Vamos al segundo cuadrante. Dibujo otra vez mi circunferencia goniométrica, dibujo las rectas, o sea, los ejes de coordenadas, perdón, y ahora voy a dibujar un ángulo que va a estar en el segundo cuadrante, este ángulo de ahí. Voy a dibujar también la recta que me va a ayudar para la tangente. Ahí. Y ahora lo que hago es, esta recta de aquí, la que acabo de dibujar, esta recta de aquí, la voy a extender. Pero claro, si la extiendo hacia arriba, para arriba, nunca voy a cortar a esta red de aquí. Así que el truco, digamos, es extenderla para acá, hasta que corte. ¿Y dónde va a cortar? Aquí. La extensión, entonces, la voy a hacer hacia acá. Bueno, sería... Bueno, a ver si soy capaz de dibujarlo. Ahí, donde cortaría sería ahí. Y podría entonces afirmar que esta parte de aquí, esta longitud de aquí, sería en este caso la tangente de este ángulo alfa. Claro, pero la parte de abajo hemos dicho que la tangente es negativa, así que ya se puede decir que si alfa pertenece al segundo cuadrante, entonces la tangente de alfa es negativa. Cosa que ya se sabía, porque la tangente de alfa es el seno de alfa partido del coseno de alfa, pero el seno de alfa del segundo cuadrante es positivo y el coseno del segundo cuadrante es negativo, y más entre menos da menos, por tanto la tangente de alfa sería negativa. ¿Qué ocurre en el tercer cuadrante? Vamos a hacerlo ya directamente en el tercer y en el cuarto cuadrante. Tercer cuadrante, bueno, a ver si lo dibujo bien. Tercer cuadrante y aquí cuarto cuadrante. Vamos a dibujar aquí, aquí, aquí y aquí. Un ángulo en el tercer cuadrante sería un ángulo así. Y un ángulo en el cuarto cuadrante sería un ángulo así. Voy a dibujar todavía, me queda la recta, que la voy a pegar aquí para poder dibujar bien la tangente. Y ahora se ve bien. En este caso, este ángulo no puedo extenderlo por aquí para cortar a esta recta de aquí, por tanto lo extiendo, el truco está en extenderlo hacia aquel lado y va a cortar ahí. Y este otro, si lo puedo extender, que cortará por aquí. Pues vamos a hacer las extensiones en este caso y me quedaría hacia allá. Bueno, hasta ahí, llega ahí y este corta justamente ahí. Bueno, pues ya podemos entonces decir que este sería la tangente del ángulo del tercer cuadrante y este sería la tangente del ángulo del cuarto cuadrante. Esta sería la tangente y esta sería la tangente. En este caso sale positiva y en este caso sale negativa. El ángulo es este y el ángulo es este. Este ángulo alfa pertenece al tercer cuadrante, es un ángulo mayor de 180 grados y menor de 270, y aquí este ángulo alfa pertenece al cuarto cuadrante, es un ángulo mayor que 270 y menor que 360. Bueno, pues con esto ya hemos conseguido definir las razones trigonométricas de cualquier ángulo. No importa que sea positivo estrictamente, digo agudo estrictamente, sino que puede ser mayor que 90 grados, mayor que 180, etcétera. Incluso puede ser mayor que 360 grados, aunque por ahora nos contentaremos con grados, con ángulos que estén entre 0 y 360 grados. Bueno, pues espero que se haya entendido. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, me lo podéis poner en el canal o por correo electrónico, como consideréis. Y bueno, hasta el siguiente vídeo.